España, donde nos escuchan a través de la 93.5 FM, es la 1:03 p.m. El fenómeno político no de España, de Europa, se llama Isabel Díaz Ayuso. Usted abre hoy Le Monde, abre el Spiegel, abre el Corriere de la Sera o cualquier periódico español, inclusive periódicos en otras lenguas cercanas como el Guardian de Londres, se refieren a ella como un huracán, un ciclón. Doña Isabel ganó las elecciones, pero las ganó como nunca las había ganado nadie. Ganó en, creo no equivocarme, en 172 o 173 de 175 municipios de la Comunidad de Madrid. Pero esa victoria tiene un significado que va más allá de reafirmarse en el puesto que ella misma tenía, al que renunció para someterse a la voluntad del pueblo. Doña Isabel, gracias por atendernos, qué honor. Sabemos que tiene usted muchas peticiones y que haya aceptado esta, pues tiene mucho valor para nosotros y para nuestra comunidad de colombianos, de venezolanos, que estoy seguro también la apoyaron. Muy buenos días, buena tarde para usted. Muy buenos días, Julio. Muy buenos días a todos y sobre todo gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar un rato charlando sobre política, sobre la actualidad y también dirigiéndonos a todos estos colombianos que viven en España, más de 200.000 personas que han venido a enriquecernos en todos los sentidos, especialmente en el cultural, y con los que hemos defendido este modo de vida que nos hemos dado en Madrid, donde se es madrileño desde el primer día, madrileño de Colombia, madrileño de Venezuela, madrileño de Galicia, y que bueno, nos ha dado pues estos resultados tan esperanzadores en Madrid. Por supuesto, doña Isabel. Yo me imagino que usted un día se levantó y dijo, yo quiero organizar el patio, quiero organizar la casa. Así es de que me someto a unas elecciones y ahí se produce lo que pasó, es decir, el apoyo, el cariño de la gente por usted, por su trabajo, pero yo no sé si ese huracán que comenzó como una tormenta tropical pasó a un ciclón y se convierte en un huracán. ¿Usted calculó que iba a despeinar tanta gente? Porque no solamente despeinó a Pablo Iglesias, terminó cortándole el pelo, sino despeinó a Pedro Sánchez y despeinó a su propio partido y, por supuesto, catapultó a Ciudadanos. ¿Usted se imaginó la potencia del huracán? La verdad es que tanto no, porque ha trascendido totalmente a la política de Madrid para impregnarlo todo en España y efectivamente ahora por todo el mundo se está hablando de ello. Y yo creo que es por dos motivos. Primero, por la forma en la que hemos afrontado los problemas que nos ha causado la pandemia, y en segundo lugar porque de esta manera hemos demostrado que las democracias liberales, que son las que crean progreso, prosperidad y dan libertad a los ciudadanos, pueden combatir a los populismos, al discurso del odio y de la pobreza, si sabemos hacerlo con estrategia, con cabeza, con criterio, con mesura, y que además son mensajes que son de estímulo para los jóvenes, de seguridad para los mayores y de oportunidades para las clases medias. Así que ha sido sorprendente, pero me alegro porque ahora, sobre todo en toda Iberoamérica, en toda Latinoamérica, se habla de esto y es una oportunidad para que aquellos lugares sumidos aún en esos discursos consigan de una vez por todas librarse de ellos. Doña Isabel, a usted la acusan de todo, de haber inaugurado el primer pabellón COVID del mundo con la tecnología y la capacidad que lo hizo. A usted la acusan de que cualquier tempestad que haya en Madrid tiene que ver con lo que le pueda pasar a España, con Inglaterra. La acusan de querer abrir dentro de los protocolos que exige la bioseguridad, de abrir la economía de Madrid, de respetar las terrazas, naturalmente de comprometerse con que la economía no se siga represando. ¿De dónde saca fuerzas usted para que todos los días desde el gobierno central la estén acusando de todo y usted aguantar? Bueno, sobre todo yo creo que me baso en los ciudadanos. No me siento sola en ningún momento porque la inmensa mayoría me trasladan su cariño y su apoyo, y luego en la confianza en las cosas que estamos haciendo, porque sabemos que están bien,
que nada es perfecto, evidentemente, pero que tengo a mi alrededor el mejor equipo y que, sobre todo, no he dejado en los últimos 2 años de afrontar todo tipo de dificultades, sabiendo que lo importante son las metas, el final, y anteponiendo los intereses de los ciudadanos a los nuestros como políticos. Así que día a día hemos sorteado estas dificultades. Fíjate cómo será julio, que incluso yo he llegado a inaugurar 2 hospitales públicos, uno de 1000 camas en tiempo récord, en 48 horas, y luego ya uno definitivo, que en 100 días, que se dice pronto, se creó. En 100 días construimos un hospital con 1000 camas, que ahora es el mejor hospital de pandemias del mundo, junto al aeropuerto, y me lo boicotearon. Tuve incluso manifestaciones en la puerta con pacientes dentro, curándose. Y, sin embargo, como sí que sabía y confiaba en lo que estábamos haciendo, pues de esa manera hemos soportado todo, y la verdad es que ha merecido la pena, porque al final vemos la luz y estos discursos que os decía al principio son los que triunfan. Señora Isabel Ayuso, buenos días, le saludo desde Madrid. Después de la euforia del triunfo del 4 de mayo, usted se ha dado un plazo, una fecha de caducidad de 8 años como máximo. ¿Por qué ese plazo, siendo usted una mujer tan joven y ahora con tanta proyección? Muchos la ven incluso ya de cabeza del Partido Popular, y muchos otros ya la ven incluso como una posible candidata presidencial. ¿No contempla esa proyección política a un futuro mediano? Bueno, en realidad no, por 2 motivos. En primer lugar, porque Madrid es España, porque es el corazón del país, es el motor económico, y creo que he llegado a un lugar privilegiado, a lo más importante que podría haber soñado en toda mi carrera política, y estoy en el lugar oportuno, y creo que desde aquí se puede hacer mucho y bien, ¿no? Y en segundo lugar, sí que creo que los mandatos tienen que ser limitados, porque con el tiempo ninguno es el mismo, y cuando estás más tiempo del debido haciendo una labor, te empiezas a relajar y ya no tienes la misma creatividad ni las mismas energías. Cuando se está hablando del servicio público, no es lo mismo que en la empresa privada, pero en el servicio público una persona tiene que estar alerta 24 horas. Yo tengo la responsabilidad de la administración de 7 millones de personas, y por eso hay que vivir todos los días con absoluta intensidad para saber después dejar paso a otros, y para que cuando llegues a la siguiente etapa no tengas ningún tipo de nostalgia, y lejos de ser una solución te conviertas en un problema, que es algo muy típico en la política. Señora Ayuso, en las últimas horas usted ha anunciado que va a abrir una comisión de investigación sobre la pandemia y sobre las llegadas a Barajas. ¿El aeropuerto de Madrid-Barajas diría usted que a día de hoy no es un punto seguro? A ver, las medidas sanitarias que estamos poniendo en marcha en España y concretamente en Madrid sí otorgan seguridad a los ciudadanos, eso quiero que conste, y que los ciudadanos cuando nos visitan están yendo a un centro comercial o están yendo a un museo y lo están haciendo con absolutas garantías. Es más, hemos sido de los primeros en abrir en el mundo y no hemos registrado brotes. Luego hemos demostrado que se puede combatir a la pandemia así. Pero es cierto que en el aeropuerto no son pocas las personas que nos dicen que no les han pedido al entrar las suficientes medidas, y sobre todo, más que eso, yo no tengo por qué desconfiar, porque, insisto, Madrid y España son lugares seguros, pero sí quiero que me aseguren que todo el tiempo que he estado pidiendo estas medidas, sobre todo durante el año 2020, se han cumplido, porque necesito entender por qué algunas cepas han llegado hasta aquí, para, sobre todo, poner soluciones. La campaña electoral ha estado bastante polarizada, muy polarizada, por mejor decir, y usted, por ejemplo, utilizaba un eslogan que era libertad o comunismo, el comunismo que representaba Pablo Iglesias, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto le ha ayudado a usted Pablo Iglesias en su victoria electoral? Hombre, es cierto que la sociedad madrileña, especialmente aquellos que peor lo están pasando, han dicho en masa que no le querían. Y esto sí que me ha unido a todas esas personas que querían ser dueños de sus vidas, dueños de sus destinos, y no querían que por causa de la pandemia y por dirigentes políticos sin criterio sanitario perder todo sin tener alternativas. El partido y el proyecto que representa Podemos en España, como Morena en México y como este tipo de populismos en otros muchos países del mundo, y comunismos, que son las últimas dictaduras que quedan, al final son políticas de dirigentes cada vez más ricos para ciudadanos cada vez más empobrecidos. Su presencia en la campaña
sí que ha reactivado también a ese voto de aquellos que lo único que nos han pedido era seguir adelante con sus vidas, con sus trabajos, con sus negocios. Y por eso, en realidad, aunque al principio hablábamos de socialismo o libertad, porque estábamos hablando de los dos modelos de sociedad, en el momento en el que los comunistas se presentaban a elecciones, pues también le dijimos a los ciudadanos: hay que elegir estos dos, ¿no? Estos dos modelos. Aunque al final de todo, ya la campaña habló única y exclusivamente de la libertad, porque no se trataba solo de enfrentar, se trataba sobre todo de defender en positivo aquello que nos hemos dado en Madrid con tanto esfuerzo. Y creo que además ha sido un mensaje que ha ilusionado como nunca, sobre todo a los más jóvenes, diciéndoles que han de rechazar las revoluciones, han de rechazar el discurso del todo gratis. Y lo más importante, tienen que entender que con la cultura del esfuerzo, de la voluntad, del sacrificio, ellos pueden ser los líderes de sus vidas. Ha sido una campaña que ha acabado en el eslogan libertad, en positivo, porque no hay nada más apasionante e ilusionante en la vida, ¿no?, que ser libre. Doña Isabel, como dicen mis compañeros en Madrid, a usted le montan un pollo por todo. Pero hay uno que me pareció insólito, y es que usted, en un acto de responsabilidad, decidió moverse a un apartamento de B-Mate, que inclusive lo gestiona un colombiano que admiramos mucho, que es don Quique Sarasola, que maneja muchos hoteles en España y que además colaboró para que sus hoteles fueran también hospitales de alguna manera para apoyar la crisis de habitaciones que hubo. Pero me llamó la atención porque usted toma una decisión personal, que es irse a alquilar eso por un valor que no tiene discusión. Pero vi una entrevista suya hace poquito donde usted decidió romper su silencio y mostró la factura de lo que pagó. Y cuando mostró la factura, el periodista, un colega español, le hizo una acotación, que la factura que usted pagó no correspondía al valor. Es decir, que usted pagó más de lo que tenía que pagar. De más. O sea, ¿usted sí no miró la cuenta, o Quique Sarasola le va a dar la plata, o qué va a pasar ahí? Bueno, de hecho me dio la risa y todo, porque digo, bueno, es que al final es cierto que era un precio cerrado para todos los que estaban en ese hotel. Como todo el mundo recuerda, yo estaba contagiada, caí enferma, pero tenía que gestionar la pandemia en Madrid. Y por tanto decidí que, por no molestar a mis vecinos, me quería encerrar en algún hotel, en algún lugar donde trabajar con seguridad y no tener que molestar a nadie, ¿no? Y entonces hicieron un precio cerrado a todos los del hotel, no solo a mí, ni muchísimo menos, por meses, ¿no? Porque no había en ese momento nada en Madrid, estaba todo cerrado, no había ni servicios dentro del propio hotel. Entonces yo cerré unos días y lo que vi en el programa en directo es que había pagado 2 noches más. Digo, anda, encima llevo aguantando no sé cuánto tiempo este tema y he pagado de más. Pero bueno, sí que coincido con vosotros en que Quique Sarasola hizo una labor excepcional, como otros hoteleros en España, cediéndonos sus instalaciones para poder crear ahí hospitales donde sanar o a pacientes que tenían que estar en cuarentenas, o a los profesionales sanitarios que no tenían tiempo para desplazarse hasta sus casas y que querían dormir con seguridad. Así que, bueno, al final todo se ha aclarado, evidentemente, pero a mí no me gustaba hacer un circo de ello, porque no tendría ni que haberme metido en pagarlo o no pagarlo. Estaba gestionando una pandemia y era una herramienta, ¿no? Pero decidí hacerlo así y, bueno, como es un tema que me han sacado ocurrentemente, pues decidí explicarlo. Y bueno, de estas he tenido muchas situaciones de estas en las que buscan una polémica donde no hay nada. Pero bueno. Señora Ayuso, el mapa de la Comunidad de Madrid hasta hace unos años era casi todo rojo, ahora es todo azul, excepto en 2 municipios. ¿Usted cree que sin la pandemia hubiera logrado estos resultados electorales? Pues no lo sé, en realidad no fui a elecciones buscando un beneficio personal, fui a las elecciones porque nosotros tenemos una fractura de gobierno y todo el rato la presencia irrespirable del gobierno de España en el gobierno de Madrid, buscando en esa fractura su conveniencia. Entonces yo por eso, ante el cambio evidente de signo político de la Comunidad de Madrid, sin preguntar a los electores, decidí que ellos decidieran en las urnas cuál querían que fuera su destino. No buscaba nada más que preguntar, porque probablemente, digo, a lo mejor seré yo la que estoy equivocada, pero he visto que no, que la inmensa mayoría de los ciudadanos lo que querían era seguir viviendo de la misma manera, defendiendo la unidad de nuestro país, defendiendo la colaboración público-privada, el respeto a los autónomos, el respeto a la gente que trabaja, que madruga, que pelea.
y luego a las tradiciones, pero también a las vanguardias, ¿no? De nada de estar enfrentado. Ese fue el motivo, y luego el verlo teñido todo de azul, pues evidentemente para mí es un motivo de orgullo, y sobre todo para no relajarme, porque tengo ahora más responsabilidad todavía si cabe, y no quiero decepcionar absolutamente a nadie. Quiero que sienta cada uno que me ha votado que esto ha merecido la pena. Sabemos que usted sigue de cerca la actualidad latinoamericana, Venezuela, Colombia. Vimos la pulsera tan simbólica que llevó el día del triunfo del 4 de mayo. ¿Cómo ve la situación la que está pasando Colombia en este momento? ¿Qué lectura le hace usted? Bueno, yo creo que ahora hay una nueva oportunidad, ¿no?, para seguir defendiendo políticas liberales como las que yo creo que traen tanta prosperidad allá donde se aplican, como es el caso de Madrid. Y lo que espero es que los ciudadanos sean cada vez más conscientes del poder que se tiene cuando se tienen unas instituciones sólidas, donde se respeta una democracia siempre con ley, porque la democracia sin ley es otra cosa, y donde, ante todo y por encima de todo, ha de primar el discurso de la lucha por la vida y por la libertad. Y creo que todo eso va a traer unos años de profundo desarrollo, ojalá sea así. Y para ello, bueno, pues nosotros tenemos muy buenas relaciones con prácticamente todos los gobiernos, pero especialmente con el actual, y creo que, bueno, viene un periodo de gran prosperidad, y espero que sepamos entre todos estrechar lazos y buscar lo mejor para nuestros ciudadanos, que son hermanos, y que tanto los españoles en Colombia como los colombianos en España son ciudadanos siempre de primera, desde que llegan, desde que tienen la oportunidad de estar entre nosotros, o nosotros ir para allá con ustedes. Isabel, le pregunto desde Caracas, quisiera conocer el impacto que tuvo la comunidad venezolana en este proceso electoral, y específicamente la presencia también de Leopoldo López allí en España, en Madrid. Bueno, en realidad de toda la comunidad iberoamericana, de toda la comunidad latina, la presencia ha sido inmensa en todos nuestros discursos, pero también en los propios mítines, donde siempre nos han ido acompañando y con ferviente ilusión. Muchos venezolanos nos decían, háganos caso, que venimos del futuro, y otros nos decían, yo ya perdí un país, no quiero perder otro. Y su presencia ha sido muy importante, porque cuando hablábamos de Venezuela, nos decían que ya estábamos con lo mismo de siempre. Y yo decía, pero es que no hace falta ir a Venezuela, ya vienen los venezolanos huyendo de estas dictaduras que están empobreciendo, torturando a los ciudadanos y acabando con todas sus propiedades, ¿no?, y con su libertad y con sus vidas. Y esa presencia ha sido fundamental aquí, porque nosotros tenemos aproximadamente un 10% de población inmigrante e integrada en España y en Madrid, y su testimonio es vital para que vean que la libertad es el bien más preciado, pero que se ha de defender cada día, no se hereda por generación espontánea, se pelea cada día, y por eso su testimonio ha sido vital. Y el testimonio sobre todo de personas que se juegan la vida, que dejan atrás sus familias, dejan atrás su tierra para venir, por ejemplo, a hacer un Madrid más próspero, y que no entienden que esas políticas aquí puedan crecer. Por eso su testimonio ha sido vital, porque están entre todos, vivimos aquí integrados, y no hemos tenido que irnos a siglos pasados a poner ejemplos. La actualidad nos estaba abriendo aquí los ojos. Señora Presidenta de la Comunidad de Madrid, gracias por atender estos minutos. Sé que son muy valiosos por su agenda de trabajo. Nada, es un placer. Esta pandemia que ya ustedes están superando afortunadamente. Ha sido usted muy amable, le deseo muchos éxitos, y ojalá que podamos reencontrarnos en estas emisiones de W Radio que se escuchan en Madrid, de la cadena Caracol de Colombia. Por supuesto, un placer. Gracias a todos, de verdad. Es un inmenso orgullo estar con ustedes.